Bien, hola chiquis. Vamos a comenzar un nuevo semillero eh, sobre nuestros cuerpos y territorios, pero no podríamos empezar este semillero sin referirnos al actual proyecto de ley de migración. El 19 de enero del 2019 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley migratoria promovido por el actual gobierno de Sebastián Piñera. Desde el 28 de abril y en plena crisis sanitaria social, el gobierno decidió dar carácter de urgencia a la discusión de dicho proyecto en el Senado. Recién en junio, los medios de comunicación hegemónicos dieron luces de esto. Mientras tanto, han promovido el racismo a través de noticias que, por ejemplo, ligan el contagio del virus con la presencia y formas de vida migrante racializadas de estos territorios. Por eso, denunciamos que aprobarlo con urgencia ahora refleja una vez más un abuso y atentado del Estado contra la vida. Es urgente que todas, todes y todos nos comprometamos en visibilizar esta situación que implica la vida de nuestras hermanas y compañeros migrantes, también golpeados por el sistema que nos impone. A continuación, presentaremos un video en el que Carolina Garzón, de la Brigada Migrante Feminista, nos comenta más al respecto. Hola, soy Carolina Garzón de la Brigada Migrante Feminista en Valparaíso y este es un video de denuncia. Queremos denunciar la decisión del gobierno de Chile que a finales de abril y en plena crisis sanitaria declaró que era urgente aprobar el proyecto de ley migratoria. Esta es una decisión profundamente racista porque ese proyecto ni en su elaboración ni en la actual discusión está incluyendo a las organizaciones migrantes. Si bien estamos al tanto de que la legislación activa es una herencia de la dictadura y que sí necesitamos una nueva ley migratoria, es nueva, no peor. Necesitamos una nueva ley migratoria que establezca y cree mecanismos reales de regularización, no al contrario. De aprobarse este proyecto tal y como está, estaría legitimando un genocidio civil. ¿Por qué es tan nefasto? Entre otros puntos, primero, porque no reconoce adecuadamente el principio de no devolución, con lo cual estaría dejando aún más expuesta a la comunidad migrante que viene en busca de refugio. 2, porque establece que solo tras pasar 2 años viviendo en Chile se podría recién acceder a beneficios sociales. 3, porque hay una ausencia total de garantías en el debido proceso y el acceso a un recurso efectivo en procesos de detención y expulsión. 4, porque no se está reconociendo el principio de residencia en el acuerdo del Mercosur, con el cual Chile estaría haciendo como si no fuera parte de la región y le estaría cerrando la frontera a países vecinos, hermanos, como Ecuador, Perú y Colombia, que representamos el 45% de la migración a Chile. Y quinto, no se podría cambiar el estatus migratorio estando en el territorio. Migrar no es un delito, es un derecho humano. Ayúdanos a frenar la aprobación de este proyecto de ley racista. Es nueva, no peor. Bien, me presento, yo soy la Estefa, voy a ser la mediadora del día de hoy. Soy de la Marcha Mundial de Mujeres Chile y trabajo particularmente en la región metropolitana Santiago. Hoy día me van a acompañar 2 compañeras maravillosas que son intérpretes de señas. Eh, Primero, Paulina Cortés Villarroel y Paulina Azar Ortiz. Las 2 son profesoras de educación diferencial, especialistas en educación de la persona sorda e intérpretes de lengua de señas chilena de la UMCE. Amor para ustedes. Bien, nosotras, bueno, este espacio lo levanta la Marcha Mundial de Mujeres y la Marcha Mundial de Mujeres es un movimiento de acciones feministas que reúne grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar las causas que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres. Nos proponemos un cambio político, económico y social en relación con las solidaridades, la igualdad entre mujeres y hombres y personas no binarias y entre los pueblos,
desde el respeto y la valoración del liderazgo de las mujeres y el fortalecimiento de las alianzas con otros espacios y movimientos sociales. En este territorio denominado Chile nos conformamos hace aproximadamente 13 años. Durante nuestro andar hemos construido y fortalecido un amplio proceso de educación popular feminista que busca que todas las mujeres tomen conciencia por sí mismas y para ellas mismas de las causas de su opresión y sus posibles alternativas. Nuestros ejes de trabajo de la Marcha Mundial de las Mujeres se sostienen fundamentalmente en el derecho sexuales y reproductivos, bienes comunes y el buen vivir. Hace 9 años creamos la revista Seres, Creando Feminismos, que se puede descargar desde nuestra página web www.marchamujereschile.cl. Este año nuestras acciones se desarrollan dentro del marco de nuestra quinta acción internacional. Resistimos para vivir, marchamos para transformar, porque resistimos al ataque del capital contra la vida, el conservadurismo y el autoritarismo desde un feminismo solidario e internacionalista. A continuación vamos a mostrar un video sobre una actividad que realizó la Marcha Mundial de Mujeres el año pasado sobre el monitoreo de la ley IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y claro, la opinión de Luis Jensen, que es el típico hombre que da entrevistas por estos temas, médico pro vida, él dijo claramente así como: nuestra estrategia, nosotros pensamos que el camino es esperar que de acá a un par de años haya suficientes médicos objetores como para que el derecho sea inviable. O sea, lo dijo abiertamente. Abiertamente. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Mientras tanto tenemos esta mala herramienta sí, pero tenemos que aprender de ella para ir mejorándola. Yo creo que no podemos mejorar nada si no la conocemos a fondo. Bueno, y varias dijeron que para ellas de repente era muy vergonzoso ir a pedir la información, porque resulta que la información dentro del sistema se pasa entre los colegas. Entonces, por ejemplo, si va una niña o va una mujer a pedir información, técnicamente toda la población se entera de que esa mujer fue a pedir esa información. Tiene que ser con un papel esto de que me violaron y cómo se comprueba, porque está instalado ese discurso. Entonces hay que desinstalar, creo yo, ese discurso. Era que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Desde mi punto de vista, yo soy mapuche, también debe haber una pertinencia cultural. Por ejemplo, las mujeres mapuche que a mí me precedieron, mis ancestras, sabían de derechos sexuales y reproductivos, sabían cómo no embarazarse, sabían cómo abortar, y entre mujeres se acompañaban para parir, por ejemplo. O sea, hay un conocimiento que ha sido invisibilizado. En este caso, las mujeres afrodescendientes, migrantes o afrodescendientes en general, bueno, muchas veces no tenemos el mínimo acceso a la salud en general, y es bien complejo si es que estamos hablando de aborto en 3 causales que ni siquiera nos puedan atender si es que no tenemos RUT. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos. Bien, voy a hacer una audiodescripción ahora para las personas no videntes que nos están escuchando, que nos están sintonizando. La pantalla en un primer momento va a estar dividida entre la moderadora, que soy yo, la Estefa, y la intérprete de lengua de señas. Posteriormente se dividirá en 6 cuadros cuando se sumen las invitadas, y en los momentos en que anunciemos videos, estos se verán de pantalla completa. Durante toda la actividad saldrá nuestro logo de la organización y en la parte inferior los banners con información. Bien, este semillero, el del día de hoy, habla sobre la violencia sexual y doméstica en tiempos de pandemia. Respecto al eje de derechos sexuales y reproductivos en la Marcha Mundial de las Mujeres, hemos recorrido un camino de reflexión y acción que intentamos ir complejizando y robusteciendo desde nuestras propias experiencias como organización feminista, así como desde los saberes y luchas de otras compañeras que han interpelado la agenda hegemónica del feminismo. Para este semillero,
Para este semillero trataremos el tema de la violencia, porque día a día nos ronda y determina, constituye parte de nuestras prácticas, de nuestros saberes, porque vivir mujer en estos territorios expropiados y depredados por el capital puede ser una amenaza, porque nuestros espacios comunes se encuentran bombardeados por estímulos violentos, porque el sadismo de la dominación y el mal gobierno no descansa, llevando al extremo el extractivismo en todas las esferas de la vida, porque ser mujer en un sistema capitalista, patriarcal y racializado es vivir violencia. Buscamos los saberes comunes de lo cotidiano, de resolver con la amiga, la vecina, la compañera, de cómo sorteamos y enfrentamos de forma ofensiva la violencia sistémica, cómo respondemos desde colectividades, organizaciones, territorios y cuerpos recuperados. Nuestra intención es fisurar y promover otras posibilidades de pensamiento, preguntarnos por las singularidades y saberes históricamente relegados, para dar valor a las prácticas y conocimientos subversivos que nos ayuden a construir otro mundo. Por esto vamos a hablar de violencia, ¿no? Voy a continuación a presentar a nuestras compañeras, a nuestras queridas y bellas invitadas. Parto por Carolina Espinosa. Ella es pobladora, madre, trabajadora, cooperativista, realiza trabajo territorial en la población lavandera, participa de la Escuela Comunitaria Asamblea de Mujeres y del Comité Quiero Mi Casa, que actualmente gestiona redes de apoyo mutuo y abastecimiento ante la crisis sanitaria, y pertenece a Movimiento Solidario Vida Digna. Hola, Caro. Bien, a continuación presento a Diomara Silva. Ella es pobladora, mujer y trabajadora en la educación, organizada en el territorio de La Pincoya, participa del Comité de Allegados de Huechuraba, Grupo de Mujeres de La Pincoya y el Pincoyazo, y también pertenece al Movimiento Solidario Vida Digna. Hola. Hola. Luego presento a Alieta Vivaldi, abogada de Abofem, dirige el programa de Género, Derecho y Justicia Social de la Universidad Alberto Hurtado y trabaja en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Es parte también de la Mesa Aborto. Hola, Alieta. Hola, gracias. Finalmente, presento a Danitza Pérez. Ella es abogada, magíster en Derechos Humanos, directora de Análisis Legislativo de Abofem, profesora de la Universidad Diego Portales y asesora parlamentaria. Hola, Dani. Hola, gracias. Bien, para comenzar, nos gustaría dar una vuelta a qué violencias de género podemos observar a nivel territorial y cómo las abordan desde sus espacios. Diomara, si tú puedes comenzar, por favor. Claro. El grupo de mujeres La Pincoya se gesta en la agrupación de allegados de Huechuraba. Nos federamos al Movimiento Solidario Vida Digna. Este grupo busca crear un espacio de reflexión, contención y apoyo mutuo entre pobladoras y mujeres. Nosotras como grupo evidenciamos a través de una encuesta que levantamos con las vecinas, hicimos un catastro vecina por vecina y nos arrojó que existían violencia doméstica, existía violencia psicológica, existía violencia económica, agobio por parte de las vecinas, ansiedad y violencia también hacia los niños. Caro, ¿puedes continuar tú? Nuestro placer en este momento de pandemia, porque la verdad es que nosotros ya veníamos trabajando las violencias hace varios años en Movimiento Solidario Vida Digna. Tenemos un trabajo con la Asamblea de Mujeres acá en La Bandera de hace ya más de 4 años, en donde las primeras indicios de violencia se vieron reflejados en nuestras vecinas y en nuestras comunidades con las que trabajamos día a día en vivienda. Por lo tanto, ya veníamos haciendo un trabajo de la visibilización de las violencias, básicamente en los encuentros de mujeres y en el quehacer diario de las asambleas. Entonces ya traíamos a cuestas un poco este trabajo
un poquito ya más armado. Entonces, en pandemia lo que sucedió es que cada comité de vivienda, acá en La Bandera tenemos 2 comités de vivienda, armó una comisión de bienestar, que es más o menos la comisión de contención que hicieron las compañeras de Huechuraba, y en este comité estamos identificando las necesidades. Y en este tipo de necesidades es donde se arroja más las violencias. Básicamente, como ya teníamos un trabajo previo al tema de las violencias, las vecinas igual ya tienen un poco más de confianza y hay más contención dentro de estos grupos. Pero siempre hemos evidenciado las violencias, aparte de la física, es la psicológica y es la económica. Son como las más recurrentes en estos espacios. De hecho, hemos tenido vecinas que se han tenido que salir de los comités porque les han quitado la plata del ahorro de la vivienda. Eso fue algo súper importante para nosotras para comenzar a trabajar las violencias y un poco el empoderamiento bien llamado a que las mujeres se empiecen a trabajar desde adentro, o sea, más el tema de salud mental, del cariño, del autocuidado, del autoconocimiento. Entonces, ahora, si bien se han profundizado las violencias en este tiempo, hay como una forma ya que la tenemos bastante adherida a nuestro quehacer feminista, de identificar más. Ahora yo creo que lo que más nos ha arrojado es el tema del triple trabajo en la casa. Era como, antes ya las compañeras estaban un poco agobiadas, ahora están más agobiadas porque además se tienen que hacer cargo de sus propios trabajos dentro de la casa, además de la crianza, y aparte tener una convivencia más o menos armoniosa con el compañero que también ahora está en la casa. Entonces, son situaciones diferentes, son situaciones que profundizan las violencias, por lo tanto, ahora estamos como haciendo el trabajo más de contención y salud mental, con respecto a las ansiedades, con respecto a estas triples labores. Incluso hay muchas más, o sea, hay mujeres que tienen más pega en estos momentos que antes. Y de violencia sexual, como habla el foro, afortunadamente no nos ha arrojado tanto ese problema. Yo creo que porque ya teníamos un trabajo bastante previo, habíamos hablado y llegado a la conclusión de que somos un espacio seguro, somos un espacio de confianza. Por ahí vamos, para no pasarme. Bien. Chiquillas, ustedes desde ABOFEM, ¿cómo han observado el tema de las violencias, ya sea a nivel territorial, y cómo desde su espacio lo están abordando? Mira, nosotras, como contexto un poco, ABOFEM nace durante el Mayo Feminista del año 2018 como un espacio necesario para abogadas feministas que no tenían un espacio donde incidir. Lo que nosotras identificábamos en ese momento es que habían dos esferas en las que era necesario un enfoque de género que no se estaba aplicando. Uno era donde se generan las normas, entonces era poder incidir en el Congreso y en el debate legislativo, y la otra era en llevar causas con un enfoque feminista. En el fondo, los operadores de justicia necesitaban tener a alguien que les recordara la necesidad de tener un enfoque feminista, y ese fue nuestro trabajo inicial. Pero el año pasado, con el estallido social, nos vimos en la labor de llevar todo lo que era violencia político-sexual, a propósito también de lo que estábamos hablando ahora.
Y fue bien fuerte porque la verdad es que no era algo a lo que nosotras estábamos enfocadas desde un inicio, sino que nos vimos enfrentadas a esta necesidad, y ahí trabajamos en conjunto con otras organizaciones llevando querellas por violencia sexual de parte de agentes del Estado. Tenemos aproximadamente 50 querellas que todavía se están tramitando y que ahora nos vemos enfrentadas a cómo tramitarlas de la manera más correcta posible con el funcionamiento del sistema judicial actual en la pandemia, porque obviamente está restringida la movilidad, entonces también ha sido complejo poder llevar adelante estas causas, pero ha sido un trabajo muy interesante, muy bonito, y que además se ha visto en colaboración también con otras profesionales que han podido entregar esa otra área que nosotras no llevamos, que es psicosocial. Necesitábamos que las víctimas, las mujeres víctimas, algunas de ellas muy jóvenes, tuvieran apoyo psicológico también durante la tramitación de estas querellas, y eso lo encontramos a través de otras organizaciones con las que pudimos convalidar y poder al menos asegurarle el acceso a estas mujeres que además nosotras, y así como las colegas profesionales que nos apoyaron, tramitamos todas gratuitamente. Entonces, hasta el estallido social y enero-marzo de este año nos vimos enfrentadas a eso, a violencia político-sexual de parte de agentes del Estado. Y bueno, con la pandemia es otra historia, y ahí, como mencionaba Caro, y va a profundizar Lieta, tiene que ver con cómo se exacerba la violencia y la crisis de los cuidados ya, pero desplegada completamente. Sí, me gustaría como profundizar un poco más en el tema de cómo observan ustedes estas violencias, pero en contexto COVID, ¿no? Como bien decía la Caro, esto de cómo se vuelve mucho más extenuante aún el trabajo para nosotras como mujeres, ya sea por el trabajo doméstico, el teletrabajo, y también en el fondo este rol de cuidados, ¿no? Que también viene una carga como psicoemocional relevante para nosotras como mujeres en estos contextos, como si es que una tuviera que contener, ¿no? Entonces, ¿quién la contiene a una? Pero me gustaría como que profundizaran un poco más sobre el contexto COVID y las violencias. Si quieres partir tú, Caro. Ahora sí, ya. O sea, básicamente yo creo que es importante, ahí como lo mencionaba Danitza, hay que relevar que nosotros vivimos en un estado violento. O sea, ya tenemos per se al el neoliberalismo encima, entonces este estado se sustenta con la especulación de las deudas, se sustenta con los abusos y con los derechos negados. Entonces, nosotras ya partimos con vecinas y con compañeras que no tienen casa. O sea, son compañeras que están luchando por la vivienda el día a día. Y imagínate en un contexto de ser allegada y además estar encerrada, que es como más violento, siento yo. El tema de las compañeras también que pierden su trabajo, que perdieron su trabajo apenas empezó esta pandemia, es preocupante porque sin recursos no tenéis como una estabilidad. Pues nosotras las mujeres sin estabilidad económica no podemos mantener a nuestro hijo, no podemos tener una calidad de vida y una mantención de la armonía, creo yo, dentro de nuestras casas. Entonces, esta exacerbación y profundización de la violencia tiene que ver con lo estructural de violento que es el sistema y además con lo violento que es el cómo se ha abordado también. Porque, o sea, esperamos 3 meses para que nos llegaran unas cajas de mercadería, eso fue como una burla.
A las mujeres más pobres les llegó un bono que realmente no alcanza para mantener muchas bocas, porque estamos hablando de que en las periferias hay familias en casa, no es solamente una mujer con sus hijos viviendo, sino que son más de una familia a veces por casa o por pieza también que viven hacinadas. Entonces el hacinamiento es más causal de la salud mental. O sea, para poder criar, para poder tener una vida de calidad o para poder ejercer una vida digna, tenemos que tener una tranquilidad y una estabilidad, ya sea emocional, ya sea económica, ya sea física, porque también tiene mucho que ver el tema de la alimentación acá en esto. Entonces, creo que se profundiza y agudiza de manera, o sea, incomprensible, la verdad. Nosotras tenemos la suerte, tal vez, de tener o de manejar redes, de manejarnos con nuestras compañeras, de tener esta sabiduría, a lo mejor de mantener la calma, de mantenernos tranquilas en nuestras casas, pero hay situaciones que no llegan, que no alcanzan. Y si no te alcanza para fin de mes para comer, es imposible que te alcance la mente, no da aguante para poder sostener una casa, por ejemplo, llena de niños que están aburridos, niños que están también estresados, y bueno, es una suma, yo creo, que se exacerba. ¿Diomara? Sí, complementando lo que dice Carito, es que este confinamiento a muchas nos encerró con nuestros abusadores. Entonces, entender que muchas en nuestras casas estamos en hacinamiento, entonces las relaciones entre personas, entre familias chocan, hay conflictos internos que no se solucionan, no por un tema de no querer, sino porque nos encontramos en una crisis sanitaria y bueno, esto hace que profundice la violencia en los hogares y también se ve repercutido en los niños, en sus emociones, en su comportamiento, en el quizás que la carga que se les ha mandado a ellos a la casa de hacer los trabajos y las tareas no lo quieran hacer porque están viviendo un momento que para ellos es súper, es un momento violento y bueno, para todas en realidad yo creo que ha sido una experiencia un poco amarga, el ambiente igual se vive y eso. Desde AOFEM, chicas. Sí, desde AOFEM también vemos cómo hay desigualdades que ya existían y una de ellas es las discriminaciones hacia las mujeres o disidencias sexuales y en un contexto, como han dicho las compañeras, de pandemia, estas desigualdades se exacerban y se exacerban también en un contexto en que el Estado y el derecho no nos reconoce como iguales. ¿En qué sentido? Las mujeres entramos en masa al mercado laboral en cierto momento, digamos, histórico, pero no pasó lo mismo al revés. Los hombres no entran o no asumen tareas de cuidado y tampoco el Estado se responsabiliza de estas. Entonces, ahora, ¿qué pasa en un contexto? Una de las violencias que se ve exacerbada, como tú decías y como las compañeras decían, es la violencia de la invisibilización total de las tareas de cuidado que deberían estar en el centro. Mantienen la vida, como dicen muchas compañeras que trabajan más fuertemente estas áreas. Mantenemos la vida las mujeres en los cuidados. Sin cuidados no hay sistema y ha sido totalmente invisibilizado y eso es violento, porque hay mujeres que hoy en día temen irse de su casa porque se quedarán sin el principal sustento, por ejemplo, y eso nosotras lo vemos. No hay respuesta de parte del Estado para este tipo de situaciones, por ejemplo. O bien, también tenemos casos en que se invisibilizan necesidades de mujeres y disidencia sexual, por ejemplo, en el acceso a salud sexual y reproductiva, que es otra violencia fuerte.
que no, en este momento, en una encuesta reciente de Miles, por ejemplo, decía que había mucho menor acceso a salud sexual y reproductiva. No se está accediendo de igual forma a prevención, digamos, a anticoncepción, y esto va a venir en embarazos no deseados. La ley IVE sabemos que ha sido muy mala su implementación, por decirlo de alguna forma, y no es suficiente, además, las 3 causales no bastan. Entonces, tememos mucho también por el salto que va a haber de embarazos no deseados y las consecuencias violentas que tienen solo para las mujeres. Eso, y la violencia física, como han hablado ya bastante las compañeras, que se ha disparado, estará encerrada con el agresor y con un Estado también que no entrega respuestas, bueno, después podemos profundizar, pero no entrega respuestas de prevención, que no siempre el derecho tiene un problema que muchas veces llega tarde, llega a castigar y no a prevenir. No queremos una mujer muerta, queremos una mujer que no sufra violencia. Entonces, esos temas son cruciales y con COVID lamentablemente se exacerban aún más. Agregar a lo que dice Lieta, es que los pronósticos de todos los organismos internacionales apuntan entre lo que está ocurriendo hoy día y lo que se ve, es el aumento de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, contra personas dependientes, el aumento de los embarazos no programados, y también una cuestión que se ha hablado muy poco es el aumento del consumo de pornografía infantil, del abuso sexual infantil, y no tenemos a nadie hablando sobre eso, ni ninguna medida que vaya en la línea de prevenir esta cuestión, sobre todo pensando en que los colegios y los jardines infantiles no están funcionando, por lo tanto esos niños y niñas también están encerrados con sus agresores en sus casas. De hecho, las encuestas también apuntan a que la mayoría de los abusos ocurren dentro del hogar o por una persona muy cercana a la víctima, en este caso que serían niños y niñas. Entonces, eso también tiene que ver con el aumento de estas violencias y el aumento del abuso sexual que no está siendo considerado dentro de las medidas que se están tomando. Y finalmente, al respecto, tenemos que pensar que llevamos casi 4 meses de cuarentena en algunas ciudades de Chile, y todavía no tenemos ni postnatal de emergencia ni ninguna ley que vaya en la línea de poder apoyar en las labores de cuidado, ni que se haga cargo de este tema, como decía Lieta, lo invisibiliza, y eso también en sí es una violencia. Sí, totalmente de acuerdo, chicas. Muy grato escucharlas, y igual desde sus distintos lugares, como en el fondo igual convergemos en visiones comunes, ¿no? Me voy a saltar hacia otro tema que tiene que ver con la problematización del género en las organizaciones mixtas, considerando que en general en los territorios y en los gremios las organizaciones no son separatistas, sino que son de índole mixta, y que obviamente, como bien planteaban ustedes, como el abuso, la violencia es estructural. Por ende, en términos organizativos también se manifiesta. Entonces, queríamos saber cuál ha sido su experiencia, en el fondo, con el trabajo, la problematización del género en las organizaciones. ¿Diomara? Voy a partir. Sí. Bueno, hace aproximadamente 3 años nos hicieron una invitación como desde el movimiento a marchar para el Día de la Mujer. Y frente a esta situación es que nos pusimos a pensar acerca de la posición que teníamos como problemática de género y nuestro rol en la sociedad, y decidimos organizarnos para comenzar a reflexionar junto a las vecinas en relación a la violencia de género, de nuestros hogares, del territorio y dentro del comité, con la finalidad de trabajarlas y generar los cambios necesarios. Entonces evidenciamos, por ejemplo, que los cargos de dirigencia recaían principalmente en los hombres, y que al momento de opinar ellos estaban más empoderados que nosotras, siendo que la mayoría de las que participábamos en el comité éramos mujeres. Entonces, de esta manera, a partir de nuestra experiencia y realidad, levantamos un espacio feminista que nos permitía generar cambios en pro de la equidad de género y la violencia machista. Consideramos también que los espacios de organización territorial y en comunidad deben ser mixtas, pero que dentro de estos deben generar espacios de mujeres. Esto porque en los espacios de mujeres se genera una confianza y libertad que sienten las compañeras al momento de expresarse, que es mucho mayor cuando hay presencia de compañeros. Por eso el grupo de mujeres se gesta como un espacio de encuentro
separatista. Caro. Bueno, es el gran tema porque llevamos hartos años acá en la organización. Bueno, básicamente en la bandera llevamos 10 años. Entonces, este problema fue una preocupación y una ocupación. Nosotros hace hartos años que teníamos trabajo acá de escuela, trabajo cultural, y desde ahí ya se ven los liderazgos, se identifican las prácticas masculinizadas, se identifican no sé, las tomas de palabra o en las asambleas los hombres se demoran más en hablar, levantan y alzan más la voz, son más rápidos, tienen... no porque sean más rápidos de mente, sino porque son más rápidos para, no sé, son un poco más acelerados. Entonces, desde que partió Movimiento, que ya son 4 años, pero con los chiquillos y las compañeras federadas de hace 3, nosotros ya partimos... con la idea de que un valor y era una impronta, era algo súper urgente, que paráramos feminismo en nuestra organización. O sea, antes de tener la asamblea de mujeres, nosotros ya pensábamos que si íbamos a hacer y generar un proyecto que se esmerara en la transformación de la sociedad y en mejorar la calidad de la vida, tenía que tener la pata feminista. Entonces, nosotras al toque, todas las mujeres de Movimiento en ese momento, solo la bandera, paramos la asamblea de mujeres, en donde empezamos a trabajar muchas cosas a la interna de la organización mixta, porque tenemos esta organización mixta. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que era súper necesario separar espacios, pues, como separar las aguas, porque es súper necesario para entrar las confianzas, para adquirir confianzas con las compañeras y con los compañeros, era súper necesario un espacio separado. Sin embargo, ya al pasar los años, si bien es cierto, sirve mucho y es súper necesario el espacio de mujeres para ver temas que son súper importantes y más íntimos, también es muy importante transversalizar el feminismo dentro de nuestras organizaciones. Entonces, la compañera, voy a esperar. Ya, bien. Entonces, transversalizar el feminismo dentro de todos los espacios que nosotros tenemos organización es una misión muy importante, digámoslo así, además de los espacios de mujeres que son más para trabajar temas más a la interna, como decía, más de autocuidado, más de formación, pero dentro de vivienda, por ejemplo, las mesas de responsables las componen más vecinas, las asambleas las componen más vecinas, dentro de la escuela también habíamos muchas mujeres trabajando. Entonces, la idea de que el movimiento tenga feminismo no es solamente que tenga una mesa de mujeres que se hagan cargo de las cosas de las mujeres. Eso me gustaría dejarlo bastante en claro porque es como nuestro afán de construir comunidad. Y los compañeros igual se han abierto mucho las ganas a que sean interpelados, porque la verdad al principio nosotras no trabajábamos con las compañeras de las asambleas de vivienda, entonces trabajamos ahí mucho el tema de las prácticas. En
con compañero y compañera. O sea, ahí empezamos a entender que todos tenemos patriarcado en el cuerpo, que todas estamos atravesadas por machismos grandes y micromachismos, mujeres y hombres, disidencias. Entonces, en el quehacer del autoevaluarnos, del mirarnos hacia adentro, nos dimos cuenta de que teníamos que transversalizar estas prácticas en todos los espacios. Ahora, cuando nos federamos con los compañeros de Huechuraba y compañeras de Lo Espejo, que también tenemos allá otro comité, al principio fue difícil para la gente que entra. O sea, nosotros no les exigimos que hicieran una asamblea de mujeres, pero sí les dijimos que tenían que tener el valor feminista como un quehacer político, social, como, no sé, somos dinamizadores de territorios, por lo tanto no podemos practicar ni tener actitudes machistas, ni ser hegemónicos en la palabra, ni ser poco sororos. Entonces, creo que se ha entendido esa idea en movimiento, pero ha sido años de construcción, años de construcción. Y lo que quería como aportar es que nosotros hace ya 2 años interpelamos a los compañeros a que también hicieran sus espacios de varones, para autoconocerse, para comprenderse, para entender también cómo ellos son aporte a la sociedad sin estos micromachismos o sin estos machismos enteros. Entonces, los compañeros el año pasado se formaron con ABAS, que es una otra organización que trabaja con varones antipatriarcales, y los compañeros tomaron, digamos, un taller durante todo el año para formarse. Y la idea de este año era replicarlo en nuestras asambleas con los vecinos de nuestros comités. Entonces, esas han sido como nuestros pequeños avances, y creo que la clave es impregnar de feminismo o de prácticas no machistas, de prácticas antipatriarcales, todos los espacios de construcción. Diomara, ¿ustedes cómo lo ven desde tu territorio? Como lo había mencionado anteriormente, se comenzó a trabajar esto. Se dio un espacio separatista para que las compañeras pudieran empoderarse y poder participar mejor dentro del comité de vivienda. Las dirigencias ya no recaían solamente en los hombres, sino que ya era un espacio compuesto por ambos, por mujeres y por hombres. Dentro del comité también empezó a haber más participación femenina, las compañeras se pronunciaban al momento de querer dar su opinión. También creemos que es necesario que en las organizaciones se dé un espacio en donde los compañeros tengan reflexión, un espacio antipatriarcal y donde ellos puedan tener un espacio de autoformación. Diomara, ¿sabes qué? Se te escucha mal. Se te escucha mal. Ahora sí. Problemas de audio, digo. Sí, hay un... Conéctate el audífono, guachita, voy a hacer... Ya. Continuemos con las chiquillas de AUFEM mientras la Diomara soluciona su problema de audio. Chicas, cuéntenos ustedes cómo observan esta problemática. Bueno, a nosotras nos pasa que somos básicamente una organización separatista, porque somos la Asociación de Abogadas Feministas. Y al principio, cuando nos unimos, una de las críticas que nos hicieron fue ¿por qué solo de abogadas y no de abogadas y abogados? Y en realidad la idea de esto era que las mujeres necesitábamos este espacio,
por las malas prácticas que tienen los hombres generalmente en los espacios organizativos de tomarse la palabra, de hablar muy fuerte, de tener prácticas violentas, etcétera. Entonces quisimos hacer de AOFEM un espacio solo para mujeres, pero eso no quita que obviamente hemos trabajado con espacios mixtos y siempre en un afán de entender que la política y los cambios se hacen con todos y todas, entonces en realidad no podemos aislarnos de eso, trabajamos sin problema con ninguna organización, con todas las organizaciones mixtas, pero nuestro espacio es nuestro espacio. Y nosotras lo vimos también cuando durante el periodo del estallido social hicimos un cabildo feminista con varias organizaciones más, donde participaron aproximadamente 700 mujeres y fue consagrado como un espacio separatista. Literalmente casi nos cercamos para poder hablar solo con mujeres dentro de este espacio y es un espacio que se dio, como dijo Caro en un momento, donde se conversan cuestiones que no se conversan en otro espacio, precisamente por la confianza que te da el estar hablando con una compañera y que no vas a ser juzgada, no te van a poner en duda lo que tú estás contando. Entonces, en realidad, al menos nosotras, si bien trabajamos con cualquier organización, internamente somos solo abogadas. Bien, recordar a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que pueden enviar sus preguntas por el Facebook para cualquiera de las compañeras o para todas juntas. Y bueno, vamos a avanzar a la siguiente pregunta, que es en realidad un poco, volviendo a la coyuntura, ¿qué evaluación tienen ustedes de las políticas del Estado dirigidas a las violencias territoriales, ya sea mascarilla 19, aborto en 3 causales, que obviamente lo tenemos que tocar porque estamos en el mes de el aborto libre, y en general los programas para la mujer? Quiero saber qué opinión tienen ustedes de aquello. Lieta, ¿puedes partir tú? Claro, nosotras creemos que la respuesta del Estado ha sido muy insuficiente. Por una parte, vemos que no se ve una preocupación por estos temas. Por ejemplo, la designación de la ministra de la Mujer, que debiera ser un cargo que tenga experiencia en el tema, y no queremos, como yo he dicho, como postdoctorado, ni que sea una cosa elitista, al contrario, pero sí una persona que tenga sensibilidad de género, experiencia de género. Entonces, el simple hecho de poner a una persona sin ninguna experiencia muestra el poco valor que se le da a un ministerio que en este momento es clave. Las mujeres estamos siendo violentadas por múltiples factores, como hemos estado conversando durante esta conversación, y el Estado ¿me entienden? No muestra un interés al respecto. Eso por una parte. Las medidas, como estábamos diciendo, en Chile hay un problema también, que hay muchas leyes separadas respecto a la violencia y falta una ley integral que abarque las violencias, porque las violencias tenemos muchas, la violencia económica, la violencia psicológica, violencia física, y quizás el femicidio podríamos decir que es la punta cuando morimos, pero hay muchas violencias y las violencias están todas disgregadas, por lo que no tenemos una mirada integral para poder prevenir, que eso hemos conversado también durante este rato, que es como no solamente llegar tarde, sino prevenir, y eso no se ve suficiente. Por otra parte, también tenemos el problema de la salud sexual y reproductiva, que respecto a un monitoreo que había realizado la Mesa Aborto en alianza con Alquima y organizaciones territoriales, ya se veía que la implementación era muy mala la que se estaba realizando. ¿Y eso qué quiere decir muy mala? Que no había acceso, no hay información, no hay capacitaciones. Pareciera ser que el Estado aprobó la ley y no quiso que se siguiera aplicando la ley. Fue simplemente un check y después no se han establecido las políticas públicas pertinentes para que las mujeres podamos acceder a una ley que ya es muy restringida. Ya era 3 causales mínimas, las mujeres abortamos por múltiples causales. Y estas 3 pequeñas causales están siendo muy restringidas. Y eso en un contexto como el actual se exacerba y necesitamos más políticas al respecto. También las políticas como, por ejemplo, la mascarilla que implementó el Estado no fue satisfactoria, y eso se debió porque no se capacita al personal, no se informa, las denuncias, muchas veces las mujeres aumentan los llamados a los foros de violencia, pero esto no se traduce en denuncias, y ahí tenemos que ver qué está fallando. Y como ABOFEM,
como decía Danitza en un principio, nos preocupa profundamente porque en el derecho no basta una ley, sino que necesitamos que las operadoras de justicia, que las personas que van a estar en relación con las mujeres que hagan las denuncias estén civilizados en aspectos de género. Si llega una mujer a denunciar a su pareja porque la golpea y la jueza o juez le dice, ¿estás segura que te pegó tanto? ¿No quieres hacer pasar por esto a tus hijos? Vemos una violencia institucional y esos testimonios como ABOFEM los recogemos todo el tiempo. Entonces, no necesitamos solamente una ley buena que quede en el papel, sino que las personas que la apliquen tengan conocimiento, y por eso capacitaciones son fundamentales. Y como hablábamos al principio, una mujer en este momento quizás no va a poder irse de su casa pese a que sea violentada, porque no va a tener sustento económico. Sabemos que las mujeres tenemos los trabajos más precarizados. La mayoría de los trabajos domésticos ahora no están siendo protegidos, las mujeres que trabajan en trabajo doméstico, mujeres que tienen que trabajar, por ejemplo, en las calles vendiendo, comercio ambulante, etcétera. ¿Y qué va a pasar si es que sufre violencia y se tiene que ir del hogar común? Entonces, ahí necesitamos también respuesta, y también respuesta con hogares o lugares de acogida que sean realmente eficientes. Entonces, en todos esos sentidos necesitamos unas respuestas más eficientes de parte del Estado. Y por mientras se pueden hacer otras a nivel organizacional, que ahí me alargo mucho más si lo digo al tiro, pero podemos pensarlo también. Ahí a mí me gustaría solo agregar una cosa que tiene que ver con la interseccionalidad. En el fondo, además, tenemos que dar respuesta, pero tenemos que entender que las mujeres no somos todas iguales ni todas estamos en la misma situación. Entonces, por ejemplo, ahora, en este conversatorio, tenemos una intérprete de lengua de señas, cuestión que no está en la mayoría ni de las reuniones, no hay forma de hacer denuncia que no sea presencial para una mujer sorda, y, por ejemplo, ocurre también con las mujeres que no hablan español. O sea, tenemos que pensar que hay que darle opciones y respuestas tanto a mujeres que no hablen español, mujeres rurales, mujeres que, por ejemplo, tengan, que estén irregular dentro del país, porque es su derecho, no tiene que ver con estar regular o no. Tenemos que tener mujeres que sean intérpretes de lengua de señas, que puedan recoger las denuncias, y en el fondo, y quizá uno de los problemas más clásicos y que, de nuevo, se agudizan y no se responde durante este periodo de pandemia, es que estamos respondiendo como si todas las mujeres de Chile fueran iguales y vivieran toda la región metropolitana en una ciudad. Y eso no es así. Entonces, lamentablemente, cuando el gobierno legisla o cuando se crean políticas públicas, se suele hacer pensando en un solo tipo de mujer, y lo cierto es que las mujeres somos todas diversas y necesitamos responder a esas necesidades de forma diversa también. Compas, de ustedes desde el movimiento, ¿cómo observan las políticas del Estado? Iba yo, ¿verdad? Sí, dale, Caro. Oye, que es súper importante lo que dice Danitza. Ahí hay una clave fundamental, es que todas las personas somos diferentes, aspiramos a igualdad en derechos, deberes, pero somos diferentes, entonces hay un mundo del cual podemos conversar. Y estuvimos estudiando este tema porque a mí no me hace tanto sentido el Estado, pero sí estuvimos como aplicándonos ahí, cachando cuáles han sido las medidas. Con respecto a mascarilla, o sea, primero decir que nos tuvieron 3 meses enseñándonos a lavar las manos, o sea, y a usar mascarilla. Eso para mí es nefasto, siento que no estoy protegida, no tengo ni siquiera un resguardo en ese sentido. Por lo tanto, no hay un puente, no existe un puente entre los gobiernos locales, entre los gobiernos regionales, entre la población y sus gobernadores, digamos, o nuestros dominadores. Yo creo que es más asertivo. Entonces, mascarilla 19, solo encontré un video que claramente no sirve para nada, porque es súper poco cálido, es hostil, es frío, no tiene nada que ver con que una mujer va a ir a decir a una farmacia, oye, estoy siendo violentada, porque la verdad, eso no sucede. Para todas las mujeres que trabajamos con mujeres, sabemos perfectamente
que eso es un trabajo de confianza. O sea, cualquier mujer que haya sido víctima de violencia, sea como sea, no lo dice a buenas y a primeras. Menos lo va a decir a la gente que no le tiene confianza. Menos lo va a decir a su agresor. Entonces, ahí ya, no sé, siento que hay una descoordinación y no me sorprende porque la verdad todas las políticas de Estado y las leyes funcionan para solo una casta política y para la gente que nos domina. Sí han subido y se han elevado mucho las cifras. Las chiquillas que trabajan ahí en lo profesional lo saben. Hasta los pacos han mostrado cifras que han subido y se han elevado, sobre todo en las periferias. Es muchísima la demanda, pero claro, no llegan a ser demandas y eso es como la revictimización también de las compañeras, ahí llega a ser como vergonzoso. ¿Para qué hablar del aborto, vos, compañera? ¿Para qué hablar de eso si la verdad no es tema? O sea, no es tema, digamos, para el gobierno, no es tema para las autoridades, es tema para las compañeras que realmente lo asumen, que estamos de acuerdo y que estamos de acuerdo conscientemente. De acompañar, de ayudar, de apoyar a las compañeras que están en esa situación. Entonces, lamentablemente se vuelve un trabajo clandestino, se vuelve un trabajo que las organizaciones sociales estamos más abrazando esa demanda, con las organizaciones feministas, básicamente. Entonces, no tengo mucho que decir a favor de las medidas, sino más bien lo que a nosotras como experiencia nos ha tocado. Y a partir de eso, bueno, el tema de la construcción de comunidades, nosotros igual apostamos a la construcción de una comunidad organizada y en estas mismas comunidades nosotras consideramos que debería estar el espacio de seguridad. En esta misma comunidad debería estar la confianza, el apoyo, la compañera que se queda con tu hijo para que tú puedas abortar, la contención, la reeducación, la educación sexual, el cómo abarcar este momento que es tan doloroso, penoso, difícil. No tenemos como las ganas de ir al Estado agresor a que nos contenga, porque no es así, no nos contiene. Entonces, para eso, ahí ya voy a como tirar una idea que a nosotros nos está dando vueltas y ojalá que nos resulte, no sé cómo nos van a responder desde vivienda, pero nosotros tenemos una mesa directa que tiene que ver con las negociaciones que hacemos con el Ministerio de Vivienda y nosotros en nuestra comunidad, la primera que vamos a construir, queremos hacer una casa de seguridad. Una casa que esté dentro de la comunidad, que acoja a las compañeras que están pasando por cualquier situación, ya sea de violencia, de apuros, y ahora en este tiempo de pandemia también nos damos cuenta que hay mucha gente que tiene COVID, entonces también esas casas servirían para aislarte, para tener una mejor calidad de pasar una enfermedad, o para pasar un aborto, o para acoger, digámoslo así, porque hay casas de acogida, se supone, acoger este tipo de problemáticas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con estos problemas más urgentes, más que se tienen que resolver. Entonces, eso, yo apelo a las organizaciones más que a los resultados o las respuestas de los gobiernos locales o los gobiernos centrales, la verdad.
Diomara. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahora sí. Sí. Bacán. Ahora sí. Bueno, nosotras sabemos que el Estado no nos cuida y que las políticas de Estado que se han implementado no han tenido, no han sido efectivas. En nuestro territorio, por ejemplo, hay una gran desinformación respecto a la... Diomara, querida, de nuevo se escucha como acelerado. Ese es como el efecto, ¿no? ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, bacán. Bueno, nosotras sabemos que el Estado no nos cuida, que las políticas que han implementado no han sido efectivas dentro del territorio. No hay información sobre la mascarilla 19, sobre el aborto en 3 causales, sobre los programas que quieren levantar desde el municipio. Entendemos también que hay canales, entendemos que no hay canales, entonces son organismos institucionales que trabajan aparte y entendemos también que son procesos sumamente burocráticos para las compañeras. Entonces evidenciamos que el Estado no quiere erradicar el machismo, sino que solamente lo va tratando, ¿sí? Es por eso que nosotras desde el territorio estamos levantando estas redes de contención, estos encuentros virtuales con mujeres para trabajar estos temas. Quería como profundizar o que cada una intente profundizar de forma igual ya acotada para poder responder a una pregunta que llegó del público, pero que pudieran a profundizar un poco más sobre prácticas subversivas que consideran ustedes necesarias desde sus distintos espacios para responder a estas políticas y a estos enfoques evidentemente patriarcales. ¿Caro? Voy yo. Ya. Prácticas subversivas. Suena un poco a fuego, pero nosotras tenemos como esta dicotomía de lo reivindicativo y por otra parte lo autoconstrucción en nuestro quehacer político de movimiento. Entonces hay prácticas que en estos momentos estamos llevando a cabo que consideramos que son bastante subversivas, que a lo mejor no tienen que ver mucho con la violencia, con la subversión, digámoslo así, pero sí lo consideramos desde los dos territorios con las compañeras que ya el trabajar el feminismo es subversivo, ya el transversalizar los espacios de contención e interpelar a nuestros compañeros a pensar de esta forma es subversivo. También consideramos que en estos momentos estamos teniendo otras áreas que se levantaron, que es, por ejemplo, abastecimiento, que es una compra cada 2 semanas de verduras y frutas y alimentos no perecibles. Es un comprando juntos, básicamente. Y además también los dos territorios estamos generando ollas comunes. Entonces sentimos que la gestión de la alimentación de una forma consciente es muy subversivo. Darnos cuenta de que podemos gestionar y pasearnos o saltarnos la Vega o lo Valledor y hacer este salto cualitativo de comprarle a los productores, por ejemplo, es subversivo, es un salto ecológico y que tiene que ver con
con que estamos generando una economía más feminista. Entonces, yo creo que el quehacer día a día, el organizarnos en el territorio todos los días, independiente de que estemos en pandemia y en cuarentena, es subversivo. Y además las marchas, las tomas, la toma en conjunto y el corte de calle, para obtener a veces lo que nos niegan, es muy subversivo. Nosotros la acción directa la consideramos un valor que realmente nos hace a veces tener ganadas súper exitosas con respecto a vivienda, porque vivienda es una demanda tediosa que te demoráis años, muchos años, en lograr y conseguir una vivienda. Entonces nosotros le damos como el sustento subversivo a las acciones diarias. Si bien es cierto, apañamos esto de la acción directa como mecanismo para poder apurar, también el acto de conciencia es muy subversivo, pues. Tenemos como esa dualidad que cambia de contexto, pues. O sea, en estos momentos el hambre es una necesidad y la estamos manejando de esa forma, dándole la importancia que tiene. Pero también la salud mental es importante, también la crianza es importante, también el cómo ejercemos solidaridad y apoyo mutuo todos los días dentro de nuestras comunidades es importante. Entonces, consideramos que el organizarse es subversivo en estos tiempos. ¿Diomara? Sí, ¿se escucha? Sí. Bacán. Bacán. Bueno, para nosotras compartimos igual la opinión que dijo Carolina. Las prácticas subversivas, nosotras las entendemos como toda acción que se relaciona con el empoderamiento y la emancipación de los vecinas, como también las acciones directas que había comentado Carolina hace un minuto atrás. Y estas dos, las cosas que acabo de mencionar, solamente serán efectivas si nos organizamos desde el territorio, para el territorio y por el territorio, generando así espacios autogestionados, comunitarios, que nos permitan entregar soluciones a las diversas problemáticas que nos afectan y de las que el Estado no se ha hecho cargo. Entonces, como lo había comentado Caro igual, nosotros acá en la población nos vimos enfrente con la cesantía, con el abastecimiento, con el desabastecimiento. Entonces, ante estas problemáticas se levantan las redes de abastecimiento, comprando juntos, se compran las cosas y con los excedentes de las compras se generan canastas solidarias que van en apoyo de vecinas o vecinos que lo necesiten. Así como también se generan estos comités de allegado para luchar por el acceso a una vivienda digna y también se levanta una brigada de primeros auxilios en el contexto de la revuelta social, sabiendo que aquí en las poblaciones la represión de los carabineros es súper fuerte. Entonces, para nosotros las prácticas subversivas comienzan desde el empoderamiento de las personas que trabajan en el territorio, de los vecinos, las vecinas, hasta las acciones directas, con las cuales podemos apoyar el trabajo que se está haciendo desde el territorio. Compañeras, ustedes desde AUFEM. Sí.
Coincido totalmente con las compañeras. Si pensamos como estábamos hasta hace poco súper atomizados, o sea, súper atomizados como en nuestro estado neoliberal que nos tenía como individuos, objetos de compra y venta, poco menos, y eso nomás éramos, y con el estallido social se evidenció que estamos unidos, que somos mucho más que eso. Nosotras, por ejemplo, íbamos a conversatorios sobre la nueva constitución, etcétera, y a mí una de las que me llamó mucho la atención, que fue uno organizado por Mujeres en Red Zona Sur, y que una compañera dijo llorando, como nunca pensé que estábamos tantas personas pensando parecido y unidas en esto. Entonces yo creo que estar unidos en esta época, que lamentablemente y paradojalmente tenemos que estar distanciados socialmente, pero seguir unidas y seguir conectadas, es una forma también de estar subversiva, de estar, digamos, acompañándonos. Si creemos que hay compañeras dentro de nuestras redes que están sufriendo, que están siendo aisladas, estar atentas como estamos una con otra a las necesidades que pueden haber. Puede haber compañeras, por ejemplo, que estén pasándolo muy mal respecto a salud mental, y ahí generar redes. Yo creo que eso es súper importante, generar información. Si sabemos que hay, por ejemplo, una persona que tiene orden de alejamiento, su expareja, estar atento, conversarnos, preguntarnos, bueno, y todas las estrategias que ya han dicho las compañeras. Nosotras en particular como Abofem hemos generado también, antes teníamos Abofem en tu barrio, que es una instancia que vamos a los barrios y ahí se dan, digamos, consejos legales, etcétera, las compañeras, y obviamente ahora no lo podemos hacer en forma presencial, pero se han habilitado vías para hacerlo en forma no presencial, y esto me parece que también es un aporte que puede ser importante que las compañeras sepan, y es asesorías@abofem.cl, por si quieren escribir también para pedir asesoría y así estar comunicada. Yo creo que, como decía, estar conectada es súper importante, no aislarnos, y claro, la violencia también va aislando y eso es importante de ir superando. Y bueno, todas las estrategias que dijeron las compañeras, para no repetirme, no las repito, pero digo que me parecen espectacularmente fantásticas. Dani, ¿quieres complementar algo? Sí, solo a propósito de la anécdota que mencionó la Lieta, fue el periodo del estallido social fue como un sueño, ¿no? Fue como volver a tomarnos los espacios públicos, salir a la calle, sentarnos en círculos en las plazas y conversar y atrevernos a soñar un país diferente, un país en el que podíamos opinar y donde éramos un agente importante de cambio. Entonces, a mí, al igual que la Lita, me pasó mucho en que participamos en Cabildo, a donde nos invitaron, fuimos, básicamente. Y esa experiencia fue muy, muy entretenida y fue muy bacán, porque de partida las personas que participaban eran desde niños hasta adultos mayores, era gente que había participado en política y había otra que jamás se había metido en temas de política, pero que esta vez sentía que tenía derecho a participar y quería participar. Entonces fueron un montón de cabildos. De hecho en la región metropolitana participamos cerca de 100 aproximadamente, solo en Santiago, y nosotras tenemos presencia a nivel regional en 12 regiones. La última que se formó ahora, que es la 13, es en Magallanes, así que estamos recién partiendo allá. Y nada, hablando de prácticas subversivas, yo creo que tomarse los espacios públicos, atreverse a ser un individuo importante dentro de la opinión pública y a hablar sobre nuestras experiencias y cómo eso se puede plasmar, por ejemplo, en una nueva constitución, es una práctica que también espero y como organización esperamos retomar en cuanto volvamos a salir a la calle. Si al final eso es lo único que nos detiene, y mientras tanto participando en estas instancias de conversatorios que también nos permiten generar nuevas redes. Súper, súper, qué lindo escucharlas a todas. Bueno, primero que todo dar saludos, porque tenemos saludos en este programa. Saludos a la Fundación Margen de Antofagasta, Chiloé y Argentina, a Mujeres Unidas por la Igualdad de Antofagasta, saludos desde Arauco, y saludos a las compañeras afrochilenas. Ahí vamos a hablar un poco de aquello en un leve ratito más, pero a Arica también, y visibilizar y saludar a todas las compañeras lesbianas en el mes de la visibilidad lésbica. Nos preguntan sobre salud mental. En el fondo, ¿cómo no se están realizando el trabajo que se esperaría, digamos, o en realidad cómo los dispositivos de salud mental a nivel territorial funcionan de forma deficiente, y a la vez
cómo esto lo podemos profundizar desde la mujer y la discapacidad. Es decir, cómo en los territorios se vive realidad de mujeres con discapacidad y cómo desde los aparatos de salud mental, desde los mismos espacios territoriales y de salud primaria, se aborda esta temática y cómo la han visto ustedes. Ahora, no sé quién desea partir. Nadie. Danitza. Bueno, el tema de la salud mental es un gran tema y como yo les comentaba hace un ratito atrás, durante el estallido nosotras tuvimos que buscar otras organizaciones sin fines de lucro que nos apoyaran en la tarea de acompañar a las víctimas de violencia político-sexual porque el sistema no respondía. Si no responde a una mujer promedio, imagínense una mujer que tiene algún tipo de discapacidad o que es neurodiversa. En ese sentido, el sistema es súper hostil, no da respuestas efectivas, es muy selectivo y lamentablemente no tenemos hoy día mayor apoyo en eso. De hecho, dentro de los programas que Cernamec tiene respecto a violencia, tiene uno que es en particular sobre salud mental y que hace unas semanas atrás, en una cuenta que dio la directora nacional del servicio, señalaba le llamaba la atención lo poco usado que era ese servicio. Pero el problema tiene que ver con que las mujeres no saben cómo acceder a esos servicios, no saben cómo llegar, no saben dónde están, y finalmente eso genera un problema mucho más ridículo y circular, porque lo que el sistema lee es que ellos dan estas opciones, la gente no las ocupa, entonces las quita. Y lo que nosotras leemos es que las mujeres no saben cómo acceder a estos programas, no saben cómo llegar a ellos y por lo tanto no se enteran y terminan siendo dependientes de la buena voluntad de organizaciones que terminan cubriendo un rol del Estado sin tener ni la infraestructura ni tampoco el dinero que tiene el Estado para poder dar una respuesta a esto. Sí, Compa. sí, perdona, también yo sé que la Red Chilena de Defensa, o sea, contra la Violencia, sacó un catastro de organizaciones que están ayudando de forma gratuita. Justo me cayó un momento, no sé si lo mencionó Danitza, que lo podemos después mandar el link también, pues no sé si pueden ponerlo después en la página, y hay muchos que de todo tipo, es como de salud sexual y reproductiva, y todo gratuito, de salud mental, etcétera. Hace poco también en alianza con la Universidad de Chile, sé que salió un sitio Saludablemente, pero yo no he entrado, y sé que ahí hay muchos como recursos también para poder usar. Pero la verdad yo no lo he usado en lo particular, se llama Saludablemente, como una página web. Y así han salido bastantes cosas que uno puede, digamos, tratar de acudir, porque como decía Danitza, ha habido poco muy organizado al respecto, y la salud mental sabemos que es muy difícil de mantener en cuarentena. Yo tengo una hija de 3 años y estoy ahí luchando día a día para cumplir todos los roles, pues además, porque todo lo que hablábamos, compatibilizar tareas, etcétera, y bueno, bajar, sí, pues bueno, en fin, no me voy a poner a hablar de mí misma, pero por ahí, sí, por ahí buscar apoyo entre nosotras también, por lo que hablamos. No sé si contesté algo, pero bueno. Sí, soy Lieta. Sí. Chiquillas, ustedes desde Movimiento, ¿Diomara? Sí, a mí me gustaría comentar. Bueno, nosotras empezamos a hacer encuentros virtuales con las vecinas y una de las necesidades que surgió, que queríamos trabajar, fue la salud en cuarentena. Entonces nos reunimos con las vecinas, cada una llevó su saber sobre alguna planta medicinal o especie, y con estos saberes que las vecinas nos entregaron, nosotros logramos formar un librillo de plantas medicinales que después nosotras entregamos a la vecina para que tuvieran en sus casas y poder utilizar estas hierbas, ¿por qué no?, en periodos de cuarentena. Respecto también que responda también a la salud mental de nosotras y cuidándonos entre nosotras en este periodo de cuarentena. Así que así fue como nosotras, como grupo de mujeres acá en el territorio, pudimos abordar el área de la salud en conjunto con los saberes de las vecinas. ¿Aro?
Sí, acá, bueno, en la misma canasta, en el Comprando Juntos se hizo desde acá un boletín que apela a la salud física y a la salud emocional. También en este boletín hemos estado informando sobre recetas y sobre las propiedades de los productos que van en las canastas, así como recetas saludables, todas las propiedades del jengibre, de las frutas y de un montón de cosas que fortalezcan al sistema inmune. Por una parte, que es como de la alimentación, y en las comisiones de bienestar hemos estado haciendo ahora un catastro de que este catastro se elaboró con preguntas que tienen que ver más con lo íntimo. Ahí es donde recabamos información mucho al principio de la gente que estaba más precarizada, que era directamente gente que no tenía que comer. Entonces, eso fue como la primera acción que hicimos a hacer canastas solidarias para por lo menos más de 50 vecinos y vecinas. Después de esto, las comisiones de bienestar también empezaron a arrojar estas otras necesidades que tenían que ver con la salud mental. Y ya desde ahí para adelante, con la Asamblea de Mujeres, estamos haciendo, y de hecho hoy comienza la campaña de canastas femeninas, que estas canastas van a tener cosas que tienen que ver con la higiene y la salud mental. Porque, claro, pues nos dimos cuenta de que las canastas de mercadería no traían toallas higiénicas, no traían condones, no traían algún tipo, champú o una cremita o algo que realmente necesitábamos más las mujeres. Y nos dimos cuenta también que las compañeras que están más encerradas, por ejemplo, hay compañeras que tienen que estar en cuarentena porque tienen COVID dentro de su casa. No pueden salir y no pueden ni siquiera comprarse una toalla higiénica. Entonces ya es una problemática que te va deteriorando la salud física y mental. Entonces hicimos como estamos haciendo este catastro de todas las vecinas que estén un poco más en esta condición, que tiene que ver más con la salud mental y con la crianza, el agobio de la crianza. Entonces, vamos a hacer estas canastitas de cariñito, regalito, apañe, a las vecinas que estén mucho más precarizadas, que estén con insomnio, que estén con ansiedad o que estén pasando lo más mal en ese sentido. O sea, ahora ya nos estamos enfocando y vamos a hacer una campaña que va a empezar ahora, a las 8 ya por redes sociales, Movimiento Solidario Vida Digna, para que lo busquen. Vamos a hacer una campaña de recaudación de lucas y vamos a hacer esta contención a las compañeras que estén más malitos, y esas canastitas van a traer un poco, van a venir a suplir un poco este tipo de cosas. Con respecto a lo otro que tiene que ver con las personas con capacidades o con, ya no se dice discapacidad, capacidades especiales. Ajá. Es que la pregunta estaba formulada así, me regía la pregunta. Sí. Capacidades especiales, sí, para no herir susceptibilidades, mejor pregunto. No hay trabajo en eso, tengo que ser súper sincera, no tenemos un área, digámoslo así, que abarque esto ni que lo aborde. Entonces, pucha, es complicado, pero
no sé, pues tenemos vecinas que tienen, que están en silla de ruedas o que tenemos como más ese tipo de discapacidad, pero nos hemos enfocado, por ejemplo, en que en nuestra comunidad, en la comunidad futura que vamos a construir, esté todo construido en regla para eso. Las casas van a ser especiales, evidentemente, para las personas que usan silla de ruedas y que tienen, por ejemplo, hay una vecina que tiene un hijo postrado, pero esas son las vecinas que son las primeras a las que llegamos. Fueron las primeras que recibieron cajas de mercadería, fueron las primeras que recibieron cajas de verduras y frutas, son las primeras vecinas que estamos haciéndole la contención más personalizada, completamente. Pero no hay como algo especializado, digo, así como, wow, que tenemos la clave, porque no es así. Súper, está bien, hay que ser honesta. Bien, en este sentido, o sea, ya para ir cerrando nuestro espacio de conversación, no sé si alguna quiere hacer alguna reflexión final, breve, porque ya nos estamos pasando en el tiempo. No sé, compañeras de ABOFEM, ¿quieren hacer una reflexión final sobre las violencias, la pandemia, el género? Nuestro espacio de conversación. No sé si alguna quiere hacer alguna reflexión final, breve, porque ya nos estamos pasando en el tiempo. ¿Me escuchan, cierto? No sé, compañeras de ABOFEM, sí, tampoco está repitiendo. Sobre las violencias. Ahí está, es que tenía doble audio. No, solamente mencionar que, bueno, como hemos conversado a lo largo de la charla de hoy día, lo que ha ocurrido durante la pandemia es la agudización de las violencias que ya vivimos. Y la estamos viviendo con más fuerza que nunca, y eso significa también que visibilizarlo es súper necesario. Y una respuesta estatal que tarda en llegar, la única forma de responder a eso es, como lo han mencionado las compañeras acá arriba, que es organizándonos territorialmente, intentando responder de la mejor manera, y en ese sentido yo particularmente las admiro mucho por eso, y desde ABOFEM también intentamos promover y apoyar todo este tipo de iniciativas que ustedes realizan. Así que esperamos que esto se siga conversando, necesitamos seguir visibilizando las violencias que vivimos, necesitamos seguir organizándonos para poder responder a ellas hasta que tengamos un Estado digno que sea capaz de responder. Y nada, agradecer la invitación también el día de hoy. Sí, yo me quiero sumar al agradecimiento. Justamente estas acciones a uno le reconfortan el alma. Venía un día cansado y sentir tanto amor y poder conversar estas cosas y ver tantas muestras como de afecto y solidaridad conjunta es súper reconfortante, y poder, como hablamos, dialogar, estar juntas, aunque sea separadas, es muy importante. Así que muchas gracias, y ha sido un espacio muy agradable de estar. Así que eso, agradecer a ustedes y agradecer también la inclusión que ha tenido este espacio. Referente a, esto es una aclaración, paréntesis, pero creo que es educación para todas, que en el fondo se dice persona con discapacidad con un sentido de reivindicación. Así lo prefieren las personas con discapacidad. Algunas también prefieren personas en situación de discapacidad. Y para cerrar, Diomara, tú, si puedes dar una reflexión final desde el movimiento. Claro, súper necesario que en distintos territorios se replique la organización y que se levanten espacios de espacios feministas en donde se trabajen estos temas, se conversen las situaciones, las problemáticas que surgen. También agradecerles el espacio, la instancia. Ha sido una conversación súper agradable. Hemos podido mostrar desde el Movimiento Solidario Vida Digna el trabajo que llevamos territorialmente, el tiempo que nos ha llevado, y nada, que en esta crisis sanitaria que ha agudizado todos los problemas que se pueden encontrar claro, los problemas que se encuentran en los territorios, nosotros lo hemos podido estar trabajando conjunto con la comunidad.
Así que a organizarse, les dejo la invitación también si alguien quiere ser parte de querer trabajar con nosotros en los territorios, en las redes de abastecimiento, en los grupos de mujeres, sumarse, mientras más seamos, más fuerza, y eso. Carito. Ya. Ya, la compita Diomara dio toda lo que necesitábamos decir como movimiento, así es que yo solo agradecer a las compañeras que están con el lenguaje de señas. Es súper importante para estos foros y para este tipo de expresiones. Nos están escuchando y viendo de todo el mundo, así es que un abrazo sororo a todas las compañeras que están en todo el mundo generando organización, que están haciendo del feminismo práctica, que están luchando por este feminismo de clase, de base, territorial, comunitario, y a las ancestras, darles gracias a todas nuestras ancestras, a las que nos precedieron, a todas nuestras amigas, nuestras compañeras, nuestras mujeres, nuestras hijas, abuelas, compañeras de las asambleas, y a todas las redes, pues a todas las redes que han hecho posible estos semilleros. Muchas gracias, yo me estoy repitiendo el plato. Le doy, bueno, porque la compañera Cari, que le mando un besito, no pudo estar, pero agradecer estas redes porque es súper importante que las hemos tejido hace tantos años. Este es el fruto de que tenemos en la conciencia y de que tenemos en el actuar un norte, y este norte es que se pueda vivir el feminismo de una forma solidaria, de una forma sorora. Así es que, bueno, eso, pues saludar a todas las compañeras, a las que nos han enseñado y a las que vienen, pues. Eso. Gracias, chicas. Bueno, agradecerles a ustedes por darse el tiempo, por haber preparado sus preguntas. Agradecer a las compañeras intérpretes, que son unas hermosas que nos han apañado con todo. Agradecer también el trabajo silencioso de todas las compañeras de la marcha que están con nosotras y que han hecho posible parar estos semilleros. Agradecerle a las invitadas pasadas también, de los semilleros anteriores. Y bueno, las invitamos, aprovechamos esta instancia para invitarlas a hacerse parte de las diversas actividades que se realizarán el 25 de julio por el Día de la Mujer Afrodescendiente y la Diáspora, entendiendo también el contexto de racialización, de racismo fascista en el que vive este territorio llamado Chile, donde hoy más que nunca es necesario que nos informemos, que participemos y que decolonicemos el feminismo, ¿no? Junto con esto, también invitarlas a sumarse a la Semana de Agitación y Reflexión por el Aborto Libre y Antirracista, que va a ser desde el 26 de julio hasta el 30 de julio y va a finalizar con una jornada de actividades el día 30 de julio para que estén atentas a las redes, atentas a todo lo que vaya surgiendo la información, ojalá lo puedan movilizar también en territorios, y porque en pandemia también abortamos, y está más difícil aún. Así que eso, y finalmente las invito a ver un homenaje en poema que hizo una querida compañera de Arcis. Su nombre es Camila Bustos, es actriz, pedagoga teatral, y los últimos años los ha dedicado a la arte en la primera infancia, siendo partícipe de una compañía de cuentacuentos llamada Cresco Cuentitos. Hizo un homenaje visual que obviamente está con interpretación en lengua de señas hecha por nuestras queridas compañeras intérpretes, y se los dejo para que lo vean, lo disfruten, y muchas gracias a todas, a todes, a todos los que participaron y hicieron posible estos semilleros. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias. La función, la muy seria función del racismo es la distracción. Alguien dice que no tienes lenguaje, así que pasas 20 años demostrando que sí lo tienes. Alguien dice
que tu cabeza no tiene la forma correcta. Así que ahí tienes a los científicos explicándote de que sí. Alguien dice que no tienes arte, así que lo excavas. Nada de eso es necesario. Siempre habrá una cosa más.